Segunda de Corintios, capítulo 12, 6 al 10. La Escritura dice de esta manera: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Estas son palabras del apóstol Pablo. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta preciosa tarde. Hemos llegado a este lugar a presentar tu palabra, deseando que pueda llegar a los corazones necesitados y que puedan alcanzar a aquellos que, Señor, necesitan de tu presencia, de tu gloria, Señor, en sus vidas. Agradecemos, Señor, infinitamente esta tarde porque nos permites abrir nuestros labios y presentar tu palabra de una manera grata. Que tú nos hables en esta tarde, que nosotros, Señor, atendemos a tu llamado. Úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿O por qué los cristianos sufren? Como introducción en esta tarde, cuando hablamos de sufrimiento, puede algunas veces resultar difícil de comprender y ser aceptados para aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero de Dios y que han sido rescatados para vida eterna. En cierta ocasión alguien me preguntó: ¿por qué sufren los cristianos? A tal pregunta quise traer con ustedes este mensaje. Para muchos parece ser una incógnita sin respuesta. Que el pecador sufra no es difícil de explicar, ya que la paga del pecado es muerte. Pero que alguien que se entrega al Señor y trata de servirle con todo el corazón, pese a las tragedias y pérdidas irreparables, no es fácil de entender y mucho menos de explicar. Porque nos hemos constituido, o Dios nos ha constituido como sus hijos, y se nos hace difícil entender el por qué sufren los hijos de Dios. Nosotros, en nuestra perspectiva humana, miramos el sufrimiento como algo negativo, como algo trágico, ilógico, irónico y a veces, por algunas veces, indeseable. Pero en la perspectiva de Dios y en su grande misericordia y su grande sabiduría, ve en el sufrimiento un sinfín de bendiciones y beneficios para cada uno de nosotros. Mientras que nosotros vemos en el sufrimiento muerte, nuestro Señor mira vida. Cuando nosotros miramos en el sufrimiento solamente destrucción, Él está ya vislumbrando en cada uno de nosotros como una nueva criatura. A nosotros, al mirar en el sufrimiento solamente el dolor, miramos que Dios usa el sufrimiento, y este es de esperarse en todo cristiano. En lugar de evadirlo, debiéramos mejor tratar de vivir
pero nos da una salida en cada situación que tenemos. Pablo conoció la verdad que transforma y libera a través del sufrimiento. Pablo, que fue quien fue utilizado por medio del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, pudo escribir para nosotros estos textos bíblicos que sin duda alguna nos llenarán de alegría, de bendición, al saber que no estamos solos aún en el momento del dolor. Pablo conoció la verdad que liberta, que transforma a través del sufrimiento. Y la fortaleza que él necesitaba estaba a su disposición por medio del Señor y Salvador Jesucristo. Lo entendamos o no, Dios tiene un propósito para todo lo que Él hace en cada uno de nosotros. Y el permitir que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que un día hicimos una profesión de fe, pasemos por sufrimiento, nos hace saber que Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Si vemos el sufrimiento con los ojos de Dios, encontraremos la respuesta a esta pregunta de este mensaje. ¿Por qué sufren los cristianos? Y quiero compartir con ustedes 3 puntos que considero serán de gran importancia, ya que traen para nosotros una imagen divina de parte de Dios a través de la Escritura, para que ustedes y yo podamos entender la realidad de las cosas, de que somos bendecidos aún en medio de la tormenta, aún en medio de la prueba y aún en medio del dolor. Porque a través de la enfermedad, a través del dolor, a través de las tormentas, aún mismo en ello se puede honrar a Dios. Se debe honrar a Dios. Y en primer lugar, Dios permite que cada uno experimentemos el sufrimiento, porque es donde se revela nuestro carácter. ¿Quiénes somos? En la segunda carta a los Corintios, en nuestro texto de esta tarde, en el versículo número 6, la Escritura dice de esta manera: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, hablando el apóstol Pablo, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí. Pablo, de acuerdo a la Escritura, sufría intensamente por un aguijón en su carne. Pero ese sufrimiento, ese dolor con el cual él llevaba consigo cada día, llegó a revelar su carácter y la confianza que tenía en aquel Dios que hizo los cielos y la tierra. Es casi imposible hablar del sufrimiento sin mencionar a un personaje muy conocido y muy mencionado cuando se habla de sufrimiento, de lucha y de pruebas. Y voy a hablar de aquel hombre llamado Job. En el caso de Job, el sufrimiento que le causó perder todo lo que tenía, incluyendo aún mismo sus propios hijos, sacó a relucir lo que había en él, su carácter, su firmeza, su fidelidad, su espiritualidad y su madurez. Eso podemos ver cuando fue revelado el carácter de Job en medio de la situación difícil, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Es muy fácil vivir cristianamente cuando no hay problemas. Es muy fácil decir amo a Dios cuando las cosas van bien, cuando todo marcha de maravilla. Es sumamente fácil agradecerle a Dios cuando todo lo que recibimos de Él simplemente son bendiciones, salud y tranquilidad. Pero la realidad de lo que somos saldrá a flote, saldrá a la luz
tan pronto como comience a presentarse los problemas en nosotros, las luchas en nosotros, el dolor en nosotros. Nuestro verdadero nivel y peso espiritual se ponen en una balanza de la realidad cuando Dios permite que algo malo, terrible o algo devastador, espantoso nos suceda a cada uno de nosotros. Job sufrió y la realidad de su carácter no se hizo esperar y se dejó ver inmediatamente ante la escalofriante realidad que es mencionada en la Biblia, cuando Job se levantó y rasgó sus vestidos después de haberse enterado de las pérdidas que tenía, en señal de dolor, de sufrimiento, en señal de que causó en su interior un dolor tan intenso que la Biblia dice que se rasuró hasta su cabeza, mostrando luto y duelo. Pero el pasaje en Job capítulo 1, versículos 21 y 22, la Escritura dice que se postró en tierra y adoró a Dios. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 21 y 22, la Escritura dice de esta manera: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, después de haber tenido toda la pérdida, después de haber pasado por tantas cosas que no esperaba, pudo decir estas palabras, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aunque no entienda lo que le estaba sucediendo, el personaje de Job sabía que en todo Dios tenía un plan y un propósito para él. El Señor permitió que Job sufriera para demostrar que este era un hombre fiel y que el dolor, en lugar de moverlo a maldecir a Dios, puso al descubierto una madurez espiritual, de confianza, de saber que Dios sabía lo que hacía. Por otro lado, cuando la tragedia llegó a Job, su esposa, la esposa de Job, esta mostró lo que había en ella. Aunque sin duda adoraba y servía a Dios juntamente con Job, el sufrimiento descubrió que todo era hipocresía. En el libro de Job, capítulo 2, versículo número 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Aquí se revela el carácter de la esposa de Job. En medio del dolor de Job, en medio de las pérdidas, en medio de la lucha, en medio de los problemas, la mujer se acerca y le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. El carácter de Job, sin duda alguna, deja una enseñanza para cada uno de nosotros. Por otro lado,
Cuando el hombre o la mujer no vive una relación sincera con Dios, el dolor, el sufrimiento, la lucha, las pruebas, lo revela. Mostrará su verdadero quién es, su verdadero carácter, su verdadero amor, por su verdadero anhelo, su verdadero deseo. Su reacción siempre será negativa. Se quejan, reniegan, se rebelan y hasta dejan a Dios por cualquier motivo. No así el verdadero cristiano, quien cuanto más sufre, cuanto más grande es el dolor, más alaba, más busca de Dios, más confía en Dios, más se acerca a Dios, más ora a Dios, más honra a Dios, más glorifica al Señor, porque desea servirle, amarle, honrarlo y glorificarlo, porque el dolor revela nuestro carácter. Es necesario que cause sufrimiento en nosotros para revelar exactamente quién es usted y quién soy yo. El verdadero carácter de cada uno de nosotros tiene que ser mostrado en medio del sufrimiento. Revela nuestro carácter. En segundo lugar, quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humildes. Es necesario el sufrimiento. En la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo número 6 y verso número 7, una vez más damos lectura diciendo esto: sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Estas son las palabras de un gran hombre llamado Pablo, un hombre que fue sanado, restaurado, cambiado y transformado, un hombre que pudo vivir para el Señor en medio de la tormenta, en medio del dolor. Pablo alababa y buscaba de Dios. El Señor mismo reveló a Pablo que el propósito de su sufrimiento era el de mantenerlo humilde. Era de mantenerlo en una posición dependiente de Dios. Hoy en día, como cristianos, han dejado a Dios. ¿Cuántos cristianos han dejado a Dios por ese perverso orgullo? ¿Cuántos cristianos han dejado de hacer lo que Dios quiere que haga por sus propios deseos, sus propios planes? ¿Cuántos cristianos han dejado de congregarse porque han puesto a Dios en segundo lugar? ¿Cuántos cristianos no reconocen que si caminan, saltan, brincan, trabajan y respiran es por Dios y solamente por Dios? ¿Cuántos cristianos dejarán el orgullo para ser humildes e instrumentos útiles en las manos de Dios? ¿Cuánta frialdad estamos viendo de aquellos supuestamente cristianos que se han dejado sucumbir, esconderse por el miedo a una pandemia? La protección y la seguridad inevitablemente debe estar sobre nosotros, pero la dependencia total, el buscar de Dios, el amar de Dios, el mantenernos humildes ante su presencia, revelará quién en verdad somos y sobre todo que Dios nos mantendrá humildes para su honra y su gloria. En el Evangelio según San Lucas capítulo 18, en el Evangelio según San Lucas capítulo 18, y vamos a dar lectura al verso 14, la Escritura dice de esta manera: os digo que éste descendió a su casa, aquí hablando sobre una parábola del fariseo
publicano. La Escritura dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, cualquiera que se crea más, cualquiera que mire a los demás por muy debajo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es palabra del Señor. Respaldando esta enseñanza, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo número 7, la Escritura nos manda a someternos a la gran autoridad que creó los cielos y la tierra. Verso 7, Santiago capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Es impresionante las advertencias que encontramos en la santa palabra del Señor. Es impresionante saber que los consejos dados por nuestro Señor nos han llegado hasta este momento por medio de su palabra, para que ustedes y yo entendamos que aún en medio del dolor y de la tormenta nunca estaremos solos. Muchos hombres en la Biblia fueron bendecidos por Dios. Muchos hombres dentro de la palabra de Dios fueron restaurados por Dios. Dios los usaba no importando quiénes eran, no podían resistir, muchos de ellos subieron ante los poderosos, y que sin darse cuenta el orgullo los asfixió. Dios los levantó, Dios los restauró, Dios los puso de pie, Dios les dio un rango mayor, pero ese rango los asfixió y se olvidaron de Dios. Salomón, el hombre más rico y sabio, se enorgulleció y dejó a Dios. Sansón, el hombre más fuerte y poderoso, se envaneció y murió en vergüenza. Y así como ellos hay muchos más. Por eso hay que dar gracias a Dios por lo que Él nos da y por lo que no nos da. Tenemos que estar contentos por lo que viene, aún en medio de la tormenta, aún en medio del sufrimiento. También podemos honrar al Señor. En el libro de Proverbios, a los Proverbios, capítulo 30, versículos 7 al 9. Proverbios, capítulo 30, versos 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dentro de la palabra del Señor encontramos consejos de la realidad de lo que Dios demanda de nosotros, y es la humildad. Y esa humildad es cuando el sufrimiento quebranta nuestro carácter y nos mantiene humildes delante del Señor. Hay que darle gracias a Dios por ese sufrimiento que nos mantiene humillados, dependiendo de su misericordia, de su amor, de sus bendiciones, reconociendo que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, como dice la Escritura, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si Él permite esos sufrimientos de nuestra vida, si Él permite que tú pases por lo que estás pasando, es para que Dios mire nuestro carácter. Es en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la situación difícil, en medio del problema, es cuando debemos buscar y acercarnos a Dios. Es cuando debes confiar que al final del camino Él tiene una salida para cada uno de nosotros. Estás teniendo problemas con tu esposa. Estás teniendo problemas
problemas con tus hijos, estás teniendo problemas con tu patrón, estás teniendo problemas con tu pastor, con los hermanos de la fe, con tu vecino, con tu vecindario, estás teniendo problemas con tu suegro, con tu suegra, déjame decirte que tienes que aprender a manejar la situación, porque es en medio de ese problema que Dios mirará quién en verdad somos. Dios puede y necesita que nos demos cuenta de que Él está con nosotros como poderoso gigante. Él es la salida, Él es la única solución, Él es la solución para todos nuestros problemas, para todos nuestros sufrimientos. El sufrimiento quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humildes. El sufrimiento revela nuestro carácter. Y en tercer lugar, el sufrimiento perfecciona la obra de Dios en nuestras vidas. El sufrimiento perfecciona la obra de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. En la segunda carta a los Corintios, una vez más en nuestro texto de esta noche, en capítulo 12, versículo número 8 y 9, la Escritura dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El sufrimiento y el dolor de Pablo era constante y le pidió al Señor una vez, 2 veces, y en el verso 8 habla: por tercera vez he rogado al Señor que lo quite de mí, que me quite mi dolor, que quite mis angustias, que quite mis aflicciones, que quite mi problema. Y el Señor responde de una manera espectacular. Y nos responde a cada uno de lo cual estamos pasando una situación difícil. La Escritura dice: y me ha dicho, el Señor ha dicho, el Señor nos responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Esto es palabra del Señor. El dolor de alguna forma moldea nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y nos hace personas diferentes. A Pablo le motivó a acercarse más a Dios. El sufrimiento lo llevó a estar en una intensa comunión con Dios. Pablo dijo 3 veces: he rogado a Dios que me lo quite. Y me puedo imaginar las intensas oraciones que Pablo estaba realizando ante nuestro Señor y que fueron provocados por ese sufrimiento, por ese dolor, por aquel aguijón que tenía en su carne. Dios le dijo: Pablo, Pablito, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Pablo fue un hombre muy perseguido, fue un hombre que estuvo en la cárcel, fue un hombre que padeció aún hasta la muerte, fue un hombre que sufrió por causa del Evangelio. Él llegó a experimentar la gracia de Dios y la experimentó en medio de debilidades, en medio de la debilidad. Él sintió fuertemente la gracia de Dios, y esa es la gran verdad que queremos presentar en esta tarde, que aún en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio del dolor, Dios nos da de su gracia, nos da la fortaleza, y en su poder se perfecciona nuestra debilidad. Es en Dios que aprendemos a entender que Él tiene un plan en nuestras vidas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice la Escritura: por lo cual, siguiendo el mismo apóstol Pablo, siguiendo hablando, dice: por lo cual, por amor a Cristo me
Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando en cierta ocasión está Pablo y Silas en la cárcel, ellos estaban cantando en medio de su problema. Ellos no estaban angustiados, ellos no estaban tristes. Cualquiera que estuviera en la cárcel estaría triste, estaría con problemas, con dificultades, pero en medio de nuestras debilidades, el poder de Dios se perfecciona. Y lo encontramos sobre las páginas de la Escritura una y otra vez. ¿Cuántas veces Dios nos ha invitado a buscarle más, a servirle más de cerca, pero ignoramos su voz? Hoy en día un dolor de cabeza, una náusea, un cansancio nos aleja de buscar más a Dios, que logran hacer de nosotros cristianos conformistas, cristianos paralíticos espiritualmente hablando, que no encuentran ningún interés de venir a la iglesia, de buscar de Dios, de congregarse y mucho menos de predicar el evangelio. Hoy en día, en medio de una situación difícil, se han destapado las caretas espirituales. Se han acostumbrado a que las iglesias han cerrado las puertas y se les ha olvidado congregarse, se les ha olvidado orar dentro de la casa, se les ha olvidado adorar a Dios en todo lugar. Es impresionante cómo un virus como el COVID-19 ha sacado a la luz la verdadera espiritualidad de los cristianos. Quiero concluir en esta tarde diciendo que Dios es bueno y seguirá siendo bueno, que Dios tiene un plan para usted como lo tiene para mí, que Él no ha acabado la tarea que Él ha iniciado en cada uno de nosotros. Pero si eso tiene que pasar usted y yo por el dolor, por el sufrimiento, por la tormenta, sin ninguna duda debemos entender que Él tiene el plan perfecto al fin del camino. Porque el punto no es llegar, sino el proceso a llegar. Es en el proceso cuando aprendemos que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios provee para nuestras necesidades, que es Dios la única salida para todo lo que necesitamos. La esperanza de los cristianos es que en medio de nuestras debilidades reposa el poder de Dios, porque la Biblia dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. Todos los días hasta el fin del mundo, de acuerdo al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. En el libro de Hebreos, ya para concluir, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 y 16, la Escritura dice de esta manera: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. La palabra de Dios nos dice algo que es sorprendente en esta tarde, que usted y yo no pasaremos por alto las luchas y las tormentas. Sufriremos, batallaremos, pero el Señor estará con nosotros. Recuerda esto. Recordemos siempre esto, que si somos hijos de Dios, vendrán aflicciones. En el mundo tendremos aflicciones, pero Cristo dijo: confiad en mí, yo he vencido al mundo.
Es tiempo de aprender a confiar en Dios en medio del sufrimiento. ¿Por qué sufren los cristianos? Para revelar quiénes somos, para mantenernos humildes delante de Dios y para que Dios termine lo que ha empezado en nosotros. Esta tarde, deseando que este mensaje entre a tu casa, a tu corazón, a tu vida y poner en práctica lo que Dios nos ha demandado.